Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Políticas de Estado. Bueno, un programa especial porque dos o tres de los que están en esta mesa tienen que ver directa o indirectamente con temas sindicales. Dos absolutamente directo, cross al mentón. Y me imagino que no se puede soslayar lo que pasó la semana pasada con el joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Me da la sensación de que bueno, de una forma u otra, no solo es una barbaridad el asesinato de un chico que podía haber sido cualquiera de los que hicimos política en la década del 70, con 20 años, 20 y pico de años, sino que me parece una locura patotear a tipos que están reclamando por lo que tienen razón. Y creo sí, que en esta el gobierno tiene que tomar absolutamente la delantera en cuanto al castigo no solo del autor material del asesinato, que les diría que es casi secundario, sino en cuanto a los que instigaron esta violencia que no tiene sentido. Hoy el invitado es un hombre de familia sindical y cuyo padre sufrió persecuciones. Él estuvo siempre en la lucha permanente hasta lograr que el gobierno le diera la personería gremial a su federación. Jorge es un tipo que desde la lucha sindical llevó a Aerolíneas Argentinas a que vuelva a ser reestatizada. O sea, ambos dos, como dije antes, tienen mucho que ver con una lucha por la dignidad y por los derechos de los trabajadores. Gracias por estar, Rubén García. Gracias por invitarme. En Políticas de Estado. Y bueno, me parece que todos, yo alguna vez milité en el gremialismo docente, Marcelo Toscano lo hizo en el sindicato de la DGI. ¿Qué te deja este hecho de la semana pasada? Primero, un sabor muy amargo. Un sabor amargo y muy fuerte y muy doloroso. Perder un chico de 23 años que militaba, un chico que apoyaba esto que siempre valoramos nosotros, es la estabilidad de los trabajadores. Estaba al lado de 100 trabajadores cesanteados hace mucho tiempo. Estos muchachos que toman esta pelea como ideológica, y me parece bien, vos recordabas los años 70, cuando la lucha nuestra era ideológica en este sentido, y ver, lamentablemente, como de estructuras sindicales se reprime. Porque hay situaciones que yo no entiendo bien. Un gremio tiene que estar para defender a sus trabajadores. Un gremio tiene que estar para defender, más allá si el trabajador piensa ideológicamente como su conducción gremial. No puede ser que gente del gremio vaya a reprimir a trabajadores cesanteados, cuando en realidad el gremio lo que tiene que hacer es que desaparezca esta Argentina de los 90, que todavía subsiste y persiste en diferentes lugares, como en los trabajadores municipales también. Esta Argentina de los 90 que vació a los ferrocarriles, esta Argentina de los 90 que quiere recuperarse, y esta Argentina de los 90 que vino a instalar esta flexibilización y esta tercerización. Entonces, no se entiende bien por qué, si trabajadores con justa razón reclaman ser reincorporados, reclaman mejores condiciones,
cortan las vías que uno puede estar de acuerdo o no. Pero para eso está la justicia, para eso está la gente que tiene que controlar. No armar una banda desde el gremio para salir a reprimir a trabajadores que están pidiendo ser reincorporados. Bueno, esas son las cosas que no entiendo todavía, que persisten en algunos gremios, ¿no? Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Y triste, porque realmente que se haya cegado una vida no le gusta a nadie, ¿no? Sin duda, es como dijo acá Rubén, es un trago amargo, pero independientemente del trago amargo, creo que la base es por qué se llegó a esto, por qué tenemos todavía dentro de lo que son los distintos gremios algo que se llama discriminación. Y yo creo que es algo que seguimos heredando de hace mucho tiempo. Yo creo que un solo socio de cualquiera de los gremios, sea el que sea, tiene que ser defendido, porque cada vez que lo agreden a ese socio, a ese único socio, es lo mismo que se agredieran a la misma asociación o a la misma federación o al mismo sindicato. Yo creo que es muy difícil de hacer entender esto a la gente, ¿no? Como primer medida, la función del gremialista, el hecho de defender la fuente de trabajo, defender al trabajador, muchas veces se confunde con lo que es agresión, violencia, y yo te puedo garantizar de que por lo menos la gente que está cerca mío, ya sea dentro de lo que es la CGT y todo lo demás, en ningún momento se apuntó o se apuntaba a una cosa así. Y te digo con toda franqueza, yo he hablado así a boca abierta con todos los gremialistas y todos respetan cuál es tu forma de pensar, y lo importante es respetar a la forma de pensar que tiene cada uno de los sindicalistas en sus funciones específicas. Cosa que acá evidentemente no se cumplió y fundamentalmente se discriminó un sector, una persona o lo que sea. Discriminar creo que es lo peor que le puede existir a un grupo humano dentro de una población como es la República Argentina. Seguimos discriminando porque pensás mal. ¿Te acordás de esas épocas? Como pensás mal, como pensás feo, entonces estás fuera de la posibilidad de un futuro en la República Argentina. Eso es bravo, es muy difícil. Marcelo, buenas tardes. Bueno, gracias, Ariel, por darme. No, yo quiero retomar un poco lo que decía Daniel y vos, en el sentido de que yo recuerdo cuando ingresamos a la DGI, que era la DGI, no la FIP como ahora, el año 88, estoy hablando, teníamos 20 años, precisamente éramos lo que denominamos, entre comillas, contratados, eran los contratos que se hacían para después poder pasar a planta permanente, y el primer defensor nuestro siempre fue el gremio. O sea, el gremio se hacía cargo y salía, hacía marchas, y nosotros participábamos como contratados para poder pasar a planta permanente. O sea, yo lo que no entiendo, este conflicto es rarísimo. O sea, yo escuché, no sé, por ahí vos estás más empapado en el tema, y Daniel y Jorge. Escuché que como hay digamos, empresas que están vinculadas al gremio, entonces el gremio no quiere, digamos, despelote de alguna forma porque esas empresas están manejadas en forma coparticipada, ¿puede ser? Porque me llama la atención a mí, siempre, históricamente, todos los gremios, los contratados, ya sean el PAMI, en los organismos públicos, en la DGI, siempre apoyaron, ¿no es cierto?, bueno, a los compañeros que tienen más de una antigüedad de pasarlos a la planta permanente. En este caso es muy raro. Escuché como también hay que tener cuidado, como decís vos, porque viste que hay grupos económicos que salen con cosas, no quiero decir algo que después no es la realidad, pero me gustaría que ellos me expliquen un poco si esto es así, porque parecía ser que los ferrocarriles tienen empresas que hacen a su vez trabajo y que estas empresas estarían coparticipadas. Sería interesante traer a alguno del gremio para que expliquen. Sí, no es raro. No es raro, esto es la flexibilización de los años 90. Claro. Esto es muy claro. Traer trabajadores que por un tercio de lo que cobran los trabajadores de planta permanente realizan la misma tarea. Y en realidad estas empresas habría que ver cuánto le facturan a ferrocarriles. Y si hay, como se dice, algún funcionario que es socio de la empresa. Entonces estamos hablando ya de un tema no solamente de relaciones laborales, sino un tema de corrupción dentro del mismo esquema. Nosotros, y adhiero a lo que vos decías, nosotros cada vez que movilizamos los trabajadores municipales,
movilizamos con los trabajadores de planta en defensa de los contratos basura que todavía persisten en los municipios. Estamos a favor de la efectivización de los trabajadores municipales que llevan 10, 12 o 15 años con esta inestabilidad que le da el sistema. Por eso decía anteriormente que le cuesta mucho a esta Argentina del 90 todavía dejar ese modelo. Hay muchos que van a la Casa de Gobierno, aplauden los discursos de la presidenta, aplauden los discursos del expresidente Kirchner cuando habla de un reparto justo de la riqueza, y cuando llegan a manejar su grupo de poder, tienen todavía a sus trabajadores, caso los municipales, en una extrema flexibilización. Entonces, esas son las cosas que no se entienden. Nosotros peleamos por todo, por eso no entiendo, creo que vos también entendiste lo que yo estaba diciendo, no entiendo cómo un gremio que tiene que defender a esos trabajadores para que esos trabajadores cobren salarios dignos, tengan estabilidad, se dice y que ha quedado demostrado que ha armado un grupo de choque como para enfrentarlos y desalojar las vías. Es algo que es terrible desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que se junta un poquito de todo, ¿no? La época del año, el 2011, toda una estructura que empieza realmente a evolucionar de a poquito a medida que nos vamos acercando al 2011. El hecho de tener un muerto hoy, sea quien sea, creo que es un tema serio, un tema grave. Coincido con vos que el gobierno tiene que ir a fondo para demostrar realmente... Es más, me pareció mucho más rápida la presidenta que el ministro de Justicia. Me pareció que la presidenta salió con una velocidad... Por ahí, hoy en su mismo discurso, yo no hubiera dicho algunas cosas, pero me imagino que la vorágine la llevó a las declaraciones que hizo. Pero o al frente de esto o realmente en ningún lado, porque me parece que instantáneamente empezaron a aparecer, le tiraron un muerto a este, le tiraron un muerto al otro, le tiraron un muerto a Scioli, le tiraron un muerto a Kirchner, le tiraron un muerto a Cristina, le tiraron un muerto... Es que yo entiendo las declaraciones de la presidenta, por más que vos digas y por ahí tenés razón, no hubiera dicho todo lo que dijo, pero ponete a pensar que un gobierno que vino a cambiar un modelo, gobierno que lo primero que hace desde el 2003 con un país que estaba en el infierno, no reprimir. Es un gobierno que impulsa los derechos humanos, impulsa la no discriminación y todo este tipo de cosas. Cuando se encuentra con estos hechos, es un gobierno que lo choquea. Lo choquea porque en realidad no se puede entender cómo ahora, más allá que muchos pidieron, y creo compañeros tuyos, periodistas, que decían que este gobierno quiere un muerto. En realidad, algunos que querían el muerto y tirárselo al gobierno nacional. ¿Cómo ha venido, lamentablemente, esto? Y bueno, como dice acá el amigo Pérez Tamayo, yo creo que todo tiene que ver con todo. Sin duda. El proceso político, lo que se viene, la desestabilización del gobierno en esto, en lo político. Y no nos olvidemos, porque parece que ha pasado mucho tiempo, que el gobierno no reprimió ni siquiera un lockout patronal que tuvo 4 meses al país en vilo, cortando rutas, me refiero al lockout patronal de los ruralistas. Entonces el gobierno ni siquiera reprimió ahí. Y sabíamos que estábamos discutiendo un modelo de reparto justo de la riqueza, que realmente era lo que se discutía, cómo sacarle a los que mucho tienen para darle a los que nada tienen. Entonces yo creo que se entiende algunas palabras de la presidenta. Oscar de Almagro, a los 3 racinguistas de la mesa, ¿qué se puede hacer para cortar con la continuidad de Blanquiceleste y con esta mediocridad? Silvina Lanús, ¿es tan necesario el sindicalismo como que los sindicalistas no se conviertan en empresarios o millonarios? Fernando de Temperley, muy bueno el programa, felicita a los panelistas como al invitado. Marcelo de Congreso, la pata empresaria no tiene responsabilidad en lo sucedido la semana pasada, tercerizando para bajar costos. Analía La Matanza felicita a Cholo, ¿a usted le dicen Cholo? Eso me dice. Por su lucha por la dignidad de los trabajadores municipales, felicita por el programa. Luis de Almagro, como siempre, ha puesto $1 millón. Mirá vos, tiene $1 millón, después el primer millón todo es más fácil. Que no aparecerá el autor intelectual del crimen del militante del PO. ¿Se animan? Es muy complicado. Horacio, Capital Federal, cuando
¿Cuándo el sindicalismo se va a democratizar y no solventar patotas para perdurar en sus cargos? Adriana Belgrano, ¿hasta cuándo el INDEC dibujará la inflación? Es una vergüenza, muy bueno el programa. Aníbal de Sarandí, ¿cuándo tendremos un intendente que surja a los trabajadores municipales? Ese lo mandó usted. No, para nada. Bueno, sí, Aníbal de Sarandí. Para Aníbal Grondona de Sarandí. ¿Cuándo tendremos un intendente? Bueno, Alicia de Wilde felicita a Rubén García por su lucha, es trabajadora municipal y seguir los pasos de su padre. Una cosa, Ariel, quería decirte, hoy aparentemente no, en la realidad hoy creo que va a avanzar mucho la investigación, porque la fiscal se está ocupando y hoy va a declarar a este muchacho que estuvo en los hechos, así que posiblemente hoy haya alguna novedad. Favale. No, declaraba a Favale y declaraba también el Diego Candia, creo que se llama, que es uno de los delegados que estuvo en de esta gente que estaba así en ese estado de tercerización, y aparentemente él iba a declarar hoy. ¿Cuál es la realidad de los trabajadores municipales? Yo la conozco, pero me gustaría que la gente tenga un panorama más amplio del tema, con jefes comunales que se dicen trabajadores o que defienden a los trabajadores, que no los defienden tanto, y con jefes comunales que los defienden un poquito más. Aprovechando este momento, esto que pasó en Ferrocarriles, nosotros somos los tercerizados del eslabón. Los municipales estamos tercerizados, aunque tenemos nuestro empleador, y somos discriminados. Nosotros seguimos todavía con este sistema. Le hemos planteado a la Presidenta de la Nación el 12 de mayo del año pasado que apoyábamos el modelo, que en realidad, en el 2009 me refiero, que apoyábamos el modelo, que en realidad estábamos a favor y veíamos con sana envidia cómo los demás gremios por intermedio de los convenios colectivos, la paritaria, crecían, pero que los trabajadores municipales todavía estábamos excluidos del sistema. Y la Presidenta rápida de reflejos en ese momento, delante de 46 dirigentes nacionales de 22 provincias, dijo: estoy de acuerdo, trabajemos en eso, tengamos un convenio colectivo que los contenga a todos. Bueno, ahí instrumentó y le dio directiva a su ministro de Trabajo, y nosotros hemos aportado un proyecto de la creación del Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente, que sería el primer paso como para organizar por las provincias, los municipios, porque cuando yo me refiero a estos dirigentes que van a la Casa de Gobierno a aplaudir los discursos de la Presidenta, me refiero a muchos intendentes que cuando todavía llegan a su municipio tienen la foto del neoliberalismo, tienen trabajadores, una planta de 300 efectivos y 3.500 contratados, en un municipio que lamentablemente, y cuando hablamos de trabajadores municipales efectivos, estamos hablando de salario de 700 pesos a 1.300 pesos, con todo concepto, y estamos hablando de contratados que muchos están en ese nivel o por debajo de ese nivel. Entonces estamos en la indigencia total. Por eso la pelea nuestra es histórica, se ha conformado nuestra federación en la provincia, nuestra confederación a nivel nacional, y ha crecido rápidamente porque el trabajador municipal necesita respuestas rápidas. Le decía el otro día al ministro de Trabajo, somos 600.000 a nivel nacional, somos una polea de transmisión en lo político, en lo económico. Qué importante sería, y él decía eso, que los trabajadores municipales regionalmente tengamos buenos salarios. Porque un trabajador municipal que gana 26 pesos de salario familiar por hijo, si cobra 220, no se va a Miami. Eso es una polea de transmisión regionalmente. El trabajador que tiene 700 pesos o 800 pesos en muchas provincias y tiene que tener un salario mínimo vital y móvil como piso, y de ahí hacia arriba, no se va a comprar una casa quinta, va a redistribuir, claro, el dinero en la zona. Eso es lo que tiene que entender el gobierno nacional, y eso es lo que le estamos haciendo entender, que este sistema para los trabajadores municipales ya se agotó. Una pregunta, ¿no? Porque el sistema no lo conozco mucho a fondo, pero ¿no les convendría a lo mejor tener una especie de convenio marco generalizado en todo lo que es el país? Eso es lo que hemos pedido. Claro, porque el convenio marco ya tenés una base y sobre esa base va para arriba, pero la referencia ya la tenés. Eso es lo que le hemos pedido nosotros a la Presidenta, un convenio marco donde en realidad se marquen las pautas mínimas, y después
cada federación o cada sindicato localmente mejoren. Por ese supuesto, piso pero esa es la histórico. base. Sí, más Que o esa es la menos. idea del convenio Esa es la marco. idea, el convenio marco. Bueno, la presidenta lo entendió, pero a veces las decisiones políticas no van tan rápido como las necesidades de los trabajadores, ¿no? Es cierto. Por eso estamos luchando. Es verdad. A veces. Doy fe. A veces. Doy A fe. veces. Doy fe que es así. Bueno, yo lo que quería primero agradecerle a Daniel y bueno, a Jorge. No es también. Daniel, Daniel es el Bueno, hermano. a 4 Daniel. veces me dijo Daniel. Bueno, sí, yo lo quiero mucho, por eso no. ¿Por qué no se casa? No, es muy buena gente, muy buena gente. Y por otra parte quería hacerle una pregunta. Usted que está en provincia, jueguese, ¿qué va a pasar con el PJ? ¿Con el PJ? Claro. Y el PJ de la provincia de Buenos Aires, hoy lo conduce el compañero Hugo Moyano. Está encolumnado en este proyecto nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. ¿Y ¿Por usted qué quién va a cree que cambiar? ¿Y usted quién cree que va a ser el candidato? Yo digo qué me gustaría a mí. Sí. A mí me gustaría que sea o Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner. En realidad, el que comenzó este proyecto y esta armonía matrimonial que hay, ideológica en este proyecto, yo apuesto a que sigan en el más alto nivel para que esta Argentina siga creciendo. Después, en la provincia de Buenos Aires, creo que el mejor candidato que tenemos es Daniel Scioli, y ahí tiene que seguir por su reelección. Perfecto. Gracias. Bueno, está claro con las últimas cifras, ¿no? Que salieron este fin de semana, evidentemente siguen dando ganador tanto a Cristina como a Néstor. O sea, creo que el tema sigue encaminado por el mismo camino que venimos de hace Sí. o Ya transitando se estaría durante estos últimos garantizando, años. según Sí. las encuestas Sí. y en todos los medios, que se gana en primera vuelta. Ujú. Ya se estaría garantizando. Aunque todavía falta mucho, falta un año, ¿no? Sí. Seguramente va a haber algunas situaciones que van a querer complicar al gobierno, pero no tengo ninguna duda que la gente que tenga memoria se tiene que recordar que los que están del otro lado, que se dicen ser disidentes, son disidentes del peronismo, porque cuando les tocó gobernar, vendieron aerolíneas, flexibilizaron, privatizaron, y aquellos que hoy dicen ser los salvadores son los mismos que le bajaron, no hace mucho tiempo, el 13% a los jubilados, Claro, a los Rubén, empleados estatales. Si me Me permitís, olvidaba de la yo siempre piba. digo algo, ¿no? Que de esto es ser como repetitivo, porque ya la gente lo sigue Claro. escuchando, que cuando los intereses individuales y personales sobrepasan los intereses institucionales, ahí es cuando empezás a encaminar un camino equivocado. La base fundamental del éxito es ir hacia el objetivo que pide tu gente. Exactamente. Del gremialista, del político, del presidente o lo que sea. Los habitantes quieren tal objetivo, vamos a lograr tal objetivo. Y no le pueden errar nunca. Exactamente. Porque esa fuerza que tiene tanto los gremialistas como los ciudadanos de la República Argentina y todo lo demás tienen objetivos claros, que es sacar el país adelante. Ni más ni menos, Es coincido así. absolutamente. Es así. Gracias por haber venido y yo quisiera hacer una última reflexión para que, esto lo hemos hablado muchas veces con Jorge, inclusive con el invitado, el poder de la comunicación. Algunas de las desafortunadas declaraciones de movida nomás, que salieron de algunos integrantes cercanos al gobierno, surgen de unas declaraciones que hace en un blog o en un Twitter un periodista de Avellaneda o de Quilmes. Se montan arriba de eso tipos que son realmente han estado en este programa, como Juan Cabandier, como esta chica Lubertino, que realmente no sé qué bien le hace al gobierno que Lubertino hable por televisión de cosas que no conoce. Pero bueno, se montan acerca de una reunión dual de Pedraza del año 2009. El periodista que tira esa versión genera desde un mensaje de texto todos los malos entendidos que después tiene que salir el director del diario a decir que es falso, que eso ocurrió en el 2009. Esto es el poder de la comunicación.
tanto para una cosa como para operar en contra sin quererlo. Exacto. Que hace más daño que si operara a favor. Entonces, cuando yo digo que la única posibilidad está en la comunicación, hablo de estas cosas. Y siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo vivía en Francia, una radio de provincia salió a decir que el presidente Valéry Giscard d'Estaing tenía cáncer. En menos de 2 horas tuvo que salir el médico personal de Giscard d'Estaing a desmentirlo porque ya prácticamente lo hacían en un cajón. Una radio de provincia chiquitita así, más o menos como este Twitter, arriba del cual se colgaron todos para salir a decir que la culpa era de Duhalde, de este, del otro. Eso agranda al otro, no lo destruye, si ese era el fin. Nos vamos. Por eso la importancia de hacer una investigación a fondo. Y por eso la importancia de comunicar como se debe. Sin duda. Y la importancia de la comunicación. Bueno, lo mejor para los trabajadores municipales, espero que antes de fin de año vuelva, me cuente que están todos arriba de las 2 lucas. Ojalá sí sea. Ojalá sí sea. Como piso. Como piso. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo en Políticas de Estado y realmente la última. ¿Qué hacía la izquierda florida en el almuerzo de Mirta Legrand? Pino. Pásela muy bien, esto es Políticas de Estado. Nos volvemos a ver el lunes próximo en Metro para todo el país.